Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un tema fiscal, bueno, bastante específico en México, las operaciones relevantes, esas que hay que informar con el formato 76. Exacto. Tenemos aquí un listado detallado y la idea es ver bien cuándo se tienen que registrar y qué datos exactos nos pide la autoridad. Vamos a desglosarlo. Justo, el objetivo es entender bien esos requisitos, sobre todo las fechas, ¿no? Y qué detalles busca el SAT en cada operación, el cuándo y el qué. Eso es lo central hoy. Ok, pues mira, revisando la lista, lo primerito que salta es, casi todas piden la fecha en que se realizó. O sea, parece que el momento exacto es fundamental. Sí, fíjate que eso es interesante la consistencia. La fecha es crítica, totalmente. Es lo que vincula la operación con el ejercicio fiscal, ¿sabes? Claro, cualquier revisión. Indispensable. Entiendo. Y además de la fecha veo que se repiten otros datos. El importe, claro. Si fue con partes relacionadas, o sea, del mismo grupo. Ajá. ¿Eh? Si fue con gente de aquí o del extranjero. Y muchas veces el resultado fiscal. La utilidad o pérdida, pues. Exacto. Ahí es donde se pone lo bueno, ¿no? La profundidad de los datos que piden. Correcto. Y varía un poco. Si quieres, vamos viendo por anexos, justo enfocándonos en eso. El cuándo y el qué. Empezamos con el anexo I, operaciones financieras, Va. que son derivados, pagos iniciales fuertes, operaciones estructuradas. ¿Qué piden ahí siempre? El cuándo y el qué. Pues mira, generalmente para estas, el cuándo es la fecha de la operación. Y el qué incluye el importe, si hubo partes relacionadas, la residencia fiscal México o extranjero y el resultado fiscal, ¿Ok? utilidad o pérdida que generó. Esos son como los básicos en este anexo. Aunque ojo, hay detallitos, como en terminaciones anticipadas, donde a lo mejor el importe o el resultado no aplican igual. Pero en general, esa es la línea. Entendido. Ok, pasemos al anexo 2, operaciones con partes relacionadas. Aquí el foco parece estar en los ajustes, ¿no? Ajustes que superan montos. Pues altos, 60 millones de pesos o 20%. Sí, exacto. Son ajustes significativos, ya sea de ejercicios pasados o del actual. Ajá. Para estos, el cuándo es la fecha en que se hace el ajuste. ¿Y el qué? Bueno, ahí sí piden más. El importe del ajuste, la residencia, qué operación específica estás modificando, ingreso, costo, gasto, qué método de precios de transferencia usaste. O sea, ¿cómo validaste el valor? Justo. Y si hubo un acuerdo con otro país, pues ¿cuál fue? También aquí van las regalías basadas en utilidad residual, pidiendo fecha, importe y residencia. Vaya, sí es detallado. ¿Y el anexo 3? ¿El de participación en capital y residencia? Ah, mira, aquí hay algo curioso. Para cambios de socios, directos o indirectos, o si cambias tu residencia fiscal, el cuándo es básicamente lo único que importa, la fecha en que se realizó, Solo la fecha. prácticamente. Pero si vendes acciones, ahí la cosa cambia. Ah, Además de la fecha, el qué se amplía. Piden si fue con partes relacionadas, la residencia, el importe de la venta y el resultado fiscal. ok, ok. Depende de la operación entonces. ¿Y el anexo 4? Reorganización y reestructuras. Eso suena complejo. Y lo es. Tiene una particularidad en el cuándo. Para esas reestructuras como venta de acciones en ciertos casos, o cambios de funciones o del modelo de negocio, no piden una sola fecha. Ah, ¿no? No. Piden dos momentos clave, la fecha de implementación y la fecha de conclusión, para ver el proceso completo. Tiene sentido. ¿Y el qué? Pues sí, detalles sobre partes relacionadas, residencia y qué función o activo específico se movió o cambió. Qué interesante ese seguimiento. Bueno, y ya para cerrar los anexos, el VCE, otras operaciones relevantes, que es como un cajón desastre, ¿no? Ándale, algo así. Cubre un montón de cosas. Venta de intangibles, de activos financieros, operaciones en fusiones o escisiones, tratos con paraísos fiscales o regímenes preferentes, Ujú. financiamientos con intereses diferidos, uso de pérdidas fiscales después de una fusión. En fin. Aquí, el cuándo suele ser la fecha de la operación. Ok. Y el qué varía mucho, pero generalmente piden importe, si hubo partes relacionadas, residencia y detalles muy específicos del tipo de transacción. Por ejemplo, qué activo se vendió o qué derecho te quedaste. Hay que echarle un ojo bien al detalle de cada una.
Entonces, si tuviéramos que resumir el impacto práctico de todo esto, ¿qué sería? Pues mira, yo diría que significa que tener la documentación súper detallada y sobre todo a tiempo es crucial. O sea, registrar con lupa el cuándo pasó cada cosa, ya sea una fecha o inicio y fin, y tener claro qué datos exactos te pide el formato según el anexo. Eso es vital para cumplir. No hay de otra. Y si conectamos esto con una visión un poquito más amplia, ¿qué nos dice? Bueno, pues que esta precisión, este nivel de detalle en la información y en el tiempo, le da herramientas a la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento, Claro. sobre todo en temas que son fiscalmente, pues complicados. Precios de transferencia, derivados, reestructuras. Y claro, esto siempre plantea la pregunta del equilibrio, ¿no? Entre la carga administrativa que le pones a las empresas y la transparencia fiscal que busca el gobierno. Es un balance delicado. Totalmente. En resumen, entonces, para poder navegar este formato 76, el mensaje clave es tener clarísimo el cuándo ocurrió la operación relevante y qué información específica se necesita para esa transacción en particular, la fecha correcta y los detalles precisos. Exacto. Y, digo, como reflexión final, ¿cómo podría este nivel de detalle que se exige, con tanto foco en el cuándo y el qué, influir en las decisiones estratégicas antes de hacer operaciones complejas? Mm, Quizás empuje a buscar estructuras más simples o a tener una documentación mucho más proactiva desde el principio, ir más allá de solo cumplir después, ¿no crees?